Les damos la bienvenida a su podcast Tejidos de Conciencia. Yo soy Anita Lobi. Y yo soy Marian de Yaca. Y hoy estamos bien contentas, muy entusiasmadas con este tema que les traemos hoy. Es un tema muy bonito, muy de reflexión, de identificación y pues de trabajo interno, que al final es lo que queremos, sembrar semillas de conciencia para el trabajo interior. Ay, sí, además aprendiendo de nuestra gran maestra, que es la madre naturaleza, Mm, de así la que es. muchas veces nos paramos como si fuéramos algo fuera, ¿verdad? Hablamos de la madre naturaleza como si nosotros no pertenecemos ahí, ¿no? Exacto, como si no formáramos parte de la naturaleza y no fuéramos un animal. No nos vemos a nosotros mismos como que formamos parte del reino animal y formamos parte del reino animal, pues somos animales. Y curiosamente somos los animales más depredadores que hay en la creación, ¿no? Entonces, queremos hablar hoy del reino animal en especial, de el reino animal, así, y no vamos a abarcar a todos los animales de este planeta porque hay muchísimos animales, pero sí queremos hablar del reino animal y queremos hacer conciencia de lo que implica y de la fuerza integradora que tienen varios animales para poderla llevar a nosotros mismos y a nuestra propia vida. Ujú. Y sí, y hoy además, bueno, vamos a empezar con una serie de animales que están más relacionados con el elemento tierra, ¿no? Para ir dándole un orden. A ver, queremos escuchar después sus comentarios, ¿no? Porque si les gustó este de tierra, podemos seguirnos con aire, con agua, ¿no? Con los demás, Exacto. con aire. O si hay algún animal de tierra que no hayamos contemplado, pero que ustedes quisieran que profundicemos en ello, bueno, pues igual nos pueden mandar su sugerencia para poderlo abarcar. Estamos hablando de animales que consideramos animales de poder, animales que tienen que ver con cualidades esenciales que nos vienen a dar una gran enseñanza. Visto desde ahí, los animales se convierten en maestros para nuestra propia vida. Nuestros ancestros lo llamaban el tótem de los animales, o sea, el poder que hay en los animales que nos van a recordar o que nos van a reflejar nuestro propio poder y lo que nosotros necesitamos evolucionar. Entonces, el animal es como ese punto de inspiración en donde nosotros podemos desarrollar nuestras propias cualidades. Y como bien dice Anita, pues hoy vamos a abarcar lo que hemos considerado los animales de tierra, del elemento tierra. Oye, Mariani, ahora que dijiste eso, me da curiosidad, ¿cómo realmente podemos seleccionar o clasificar qué animal sí es de poder y cuál no? Porque digo, bueno, una hormiga, ¿cuántas enseñanzas nos viene a dar, no? Una cosita así, o un oso hormiguero, o un ave, o hay tantos, o sea, Sí, no, las hormigas son un animal de poder, por supuesto. O sea, hasta los animales más pequeñitos pueden ser un animal de poder, hay un animal de poder muy interesante que no pensarías que es un animal de poder. No está en el episodio de hoy, pero es muy interesante. La hormiga es uno, que tampoco está dentro del episodio de hoy. A lo mejor después podemos hacer un episodio que se llame animales de poder de tierra que consideras insignificantes, como las hormigas o como el cien pies. mm, El cien pies es un animal de poder, es muy padre ese animal, muy interesante. Y así ahí va los escarabajos, ¿no? Para los claro. egipcios, por ejemplo, los escarabajos, pues el escarabajo era todo un animal de poder. El escorpión es otro animal de poder. Hay muchos animales de poder. Entonces, hoy vamos a hablar de estos animales de poder. Cada cultura, cada región ancestral tiene sus propios animales de poder, los animales que están más arraigados a la tierra. Entonces, nosotros
podríamos considerar una serie de animales de poder que están más dentro de nuestro continente y seguramente en otros continentes consideran a otros animales que son también de poder. Hoy vamos a hablar de muchos de estos animales, sí han estado en el continente, son originarios de aquí y uno que otro no. Entonces, creo que nada más hay uno que no es originario de aquí. Vamos a ver cuál es, pero todos los demás sí son originarios de aquí. Entonces, vamos a Vámonos. hablar de ellos. Sale, sale, vámonos para allá. Bueno, me gustaría antes de empezar también, Marian, cuál es el propósito o cuál es la importancia de conocer más sobre estos animales de poder? ¿Qué nos puede dejar, ¿no? En nuestro trabajo de conciencia? Bueno, esta es una pregunta interesante porque me voy a remitir para poderla responder a las costumbres ancestrales. Para nuestros ancestros, el animal de poder era un protector también. Y todos los seres humanos, todos los niños nacían con una serie de animales que los protegían. Y luego también desarrollaban cualidades de algún animal, ¿no? Entonces, vamos a poner el caso. Por ejemplo, en el Tonalpohualli, que hemos estado hablando del calendario mexicano, del calendario mexica o tolteca, como le quieran llamar. En el Tonalpohualli por sí mismo hay un animal de poder. Y ese animal de poder se ve en el calendario, es el animal que te corresponde según tu hora y fecha de nacimiento. Y este es un animal que te puede comunicar, te puede dar mensajes, puede generar comunicación contigo. Y hay otros animales de poder que si bien no están dentro del calendario, sí están dentro de tu energía. Entonces son muchos los animales que pueden formar parte de la vida de un ser humano. Para muchísimas personas, por ejemplo, es el colibrí. ¿No? ¿Cuánta gente no hay que se identifica con los colibríes, que siente que cada vez que le pasa algo en su vida llega un colibrí y se le acerca a volar muy, muy de cerca? Hay personas que se vinculan muchísimo con las mariposas y consideran a la mariposa su animal de poder, otras se vinculan más con las libélulas. Ya hablaremos, después haremos un episodio de los guardianes del aire, y todas ellas corresponden al aire, ¿no? A mí me gusta considerar a las mariposas como animal de poder, y hablaremos de ella también después, a estas mariposas negras grandes que se meten en las casas, que se supone que mucha gente les tiene miedo y que las matan. Entonces hay que tener mucho cuidado porque estás matando a un animal de poder. Entonces, fíjate cómo el animal de poder va a representar un cualidades que tienes dentro de ti, pero también representan mensajeros de algo, ¿no? Entonces, los colibríes te van a dar cierto tipo de mensajes, las mariposas te van a dar otro tipo de mensajes, las mariposas negras que se meten en tu casa te van a dar mensajes, las palomas te dan mensajes. Y aunque nosotros no tenemos o no vivamos aquí junto a las panteras o junto a los jaguares, de cualquier manera, y no lo podemos considerar un animal de mensaje cotidiano, porque no vivimos en ese entorno, a menos que viviéramos en una jungla, ¿verdad? Entonces sí, de cualquier manera están evocando cualidades en nosotros mismos que podemos apreciar cuando pensamos en ese animal, cuando trabajamos en ese animal, pero antiguamente formaba parte del desarrollo del ser humano tener conocimiento de sus propios animales de poder. Y era un conocimiento cotidiano, era un conocimiento necesario y que formaba parte incluso de la educación. Los ancestros, además de poder ver en las fechas de nacimiento los animales que te corresponden, también lo veían por los animales que se acercaban cuando un niño nacía o cuando una niña nacía, ¿no? Entonces, estaban muy pendientes de ver las señales de los animales. Si se acercaba
las hormigas, como lo dijiste hace un momento, o si se acercaban las palomas, o si eran los patos, o, o si eran las águilas, cuáles eran los animales que estaban cerca del entorno. Y ahí podemos ver que ese es un animal, un guardián de poder para esa persona en particular. Qué Ahora, belleza. ahora hemos perdido esta conexión. O sea, no nos fijamos, no observamos, no estamos conscientes ni siquiera de las aves que pasan cada vez que salimos a caminar, como que andamos tan inmersos en nuestros pensamientos y en nuestras preocupaciones que nos desconectamos de la fuerza de la naturaleza. Y hablar de la fuerza de la naturaleza no es solo hablar de las plantas y de las montañas o del mar, es también hablar de los animales que habitan, de todo este reino animal que habita el planeta. Y Ujú. nosotros como parte de él. Entonces, si nosotros podemos tener la capacidad de empezarnos a relacionar con los animales, que esa es la intención de estos episodios que vamos a dedicar a los animales, entonces vamos a ir desarrollando estas mismas cualidades y podemos atraer su poder también en la práctica de la meditación y en los sueños. Ujú, claro, es que también estaba pensando, pues naces en un hospital entre cuatro paredes, ni te vas a dar cuenta si hay animales o no. También hemos construido ciudades que alejan a todos los animales originarios de esa zona, ¿no? Ya hemos cambiado mucho eso, Sí, esa equilibrio con la naturaleza. así es. No, imagínate, no, no solo naces en un hospital, tiran el cordón, tiran la placenta, no te la entregan. Entonces sí, hay una desconexión profunda de lo que nos conecta con nuestro centro, con nuestro propio centro de poder. Mm. Y me parece muy hermoso algo que dijiste que quisiera nada más recalcar antes de que ya entráramos a los animales, de que esta sabiduría tan hermosa de mirar los animales es aprender a no verlos como algo externo a ti, ¿no? Como ver Exacto. que esa cualidad de ese animal que es mi guardián o que está cerca o que es algo comparto en su energía, es algo que ya vive en mí y que además o sea, que si lo logro integrar realmente puede ser, no sé, la energía que me viene a ayudar a resolver un problema, ¿no? Como si Exacto. yo tengo este problema y fuera una pantera, ¿cómo lo resolvería? O un conejo o una mariposa. Como que cada animal te enseña una manera distinta, ¿no? A resolver, por supuesto. Ujú. Esto Mm. es muy importante. Y fíjate cómo tan depredadores somos que a nivel cotidiano, tú puedes entrar a un supermercado y vas a encontrar todo tipo de insecticidas y de, y de cosas para matar animales. Y ves un animal en tu casa y lo primero que haces es matarlo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ir generando un respeto por los animales, por los seres que están vivos y cómo podemos empezar a vincularnos con ellos sin estarlos matando? Yo sé fíjate que creo que el único animal que nunca he visto que sea considerado como un animal de poder es el mosco. Yo pensando ahorita, a ver, todos matamos moscos y moscas, no danos la vida, y sobre todo esos que zumban en la noche. Sí, ¿verdad? Y no, no he encontrado todavía que el mosco esté considerado como un animal de poder, y a lo mejor por eso nos damos el derecho de matar a los mosquitos. Pero recuerdas, hay un video muy bonito, creo que tú nos compartiste este Ah, video, no sé si sí, es taoísta, ¿no? Del que está sí, meditando y agarra una sí. mosca y luego otra mosca y cómo en realidad la mosca te viene a mostrar algo de cómo funciona nuestra mente y Y la cantidad de nuestro, pensamientos obsesivos. exactamente, y nuestro equilibrio interno también, porque Claro. cuando atraes mucho las moscas y todos los bichos te pican, es porque la vitamina B está muy baja y es la vitamina B, sobre todo la Mm, vitamina B1, la que va a hacer que tú puedas generar como un campo protector de bichos, y no se te acercan tan fácil. Entonces, si a eso, si a las vitaminas le agregas
tu manera de vincularte con la realidad, es interesante ver cómo no te pican. No te van a picar las abejas, no te van a picar los alacranes, y si te pica uno de estos insectos, como un alacrán o una abeja, con su veneno está haciendo que entres en una reflexión profunda. Y bueno, el veneno de las abejas es curativo, aunque duela mucho, es curativo. El veneno de los escorpiones, utilizado en cierta forma, se está utilizando para curar cáncer. Mm. Entonces, podemos ver, igual como el veneno de la serpiente, por ejemplo. Claro, te puede matar, pero también te puede curar, ¿no? Puede generar procesos de transformación. Ya hablaremos de este tipo de animales que como a través de su veneno nos generan un proceso de transformación interna. Hoy vamos a hablar de tierra, Sí. animales de tierra. Vámonos. Entonces, nuestro primer animal del día de hoy es el mono. Aquí le Mm, dicen chango. el chango. El chango en México, el mono en otros lados, que, bueno, que es un animal eh, que si observas su comportamiento, es un animal que juega constantemente, que imita, que aprende. También es un animal que engaña, que roba, ¿no? Todo el Ujú. mundo dice, cuidado con los monos que te van a robar tu celular, o sea, lo que dejes ahí te lo van a robar. Es muy experimentador y vive en estructuras sociales complejas, ¿no? Es Ujú. muy comunitario y además me encantan esta imagen de los monos de cuando se están quitando las pulguitas el uno al otro. Sí, sí. ¿No? Tienen una manera, tienen varias prácticas sociales muy interesantes, ¿no? Sí, no, se las quitan y se las comen. Luego se les su postre, ¿no? La pulga es su postre, se la comen. Sí, entonces, bueno, vamos a hablar del mono y pues platícanos un poco de qué significa, A nivel ¿no? simbólico. A nivel Ujú. simbólico. Bueno, el mono está representado, nuestra capacidad de jugar, como bien lo acabas de decir, sí representa nuestra capacidad de llevarse la vida de una manera mucho más ligera. Las personas que quieren evocar el poder del mono, que tienen al mono dentro de sus animales de poder, son personas con muchísimo sentido del humor, son muy simpáticas, siempre tienen el chiste oportuno, el comentario simpático que te saca como de la tristeza o de la contrariedad, o va a romper, el mono va a romper la contrariedad a través de un buen chiste. No es el chiste sarcástico, como podría tener el zorro, por ejemplo. El mono es el chiste oportuno, no es el chiste agresivo, es gente muy, muy simpática. Te da una inteligencia muy rápida también, son muy creativos, muy inteligentes, y son seres comunitarios, son seres de familia, son muy protectores de sus hijos y también, tienen una muy, muy alta energía sexual, los monos, ¿no? Pueden tener una energía sexual a muy, muy alta edad. Una persona que tenga al mono dentro de sus animales de poder, pues va a tener energía sexual a los 75 años, puede seguir teniendo energía sexual, ¿no? Y alta, es gente como muy sexy, que atrae mucho a los demás porque tiene algo así que es como irresistible, ¿no? Claro, los monos tienen que tener cuidado de no ser infieles, porque pueden ser muy infieles también, y pueden estar utilizando su poder sexual y su sex appeal que tienen para atraer a todo mundo y de repente pueden caer en mucho desequilibrio interno y mucho desequilibrio social. Entonces, bueno, estas son como parte de las cualidades del mono. Mm. Además, los monos, bueno, varias cosas que dijiste, ¿no? Como un mono te puede también enseñar a no ser tan rígido, ¿no? A Ujú. ser más, saber reírte de ti mismo, no tomarte las cosas tan en serio, como son así muy, ¿no? De esa cosa tan lúdica,
Ujú, y, ujú, y- y su sociabilidad también es una invitación a la comunicación, ¿no? A desarrollar tu habilidad para comunicarte. ujú. Me- Y bueno, en su aspecto, digamos, de la sombra o en su aspecto negativo, el mono puede ser muy agresivo. Es Ujú. porque es muy territorial, ¿no? Entonces, si te vas, si invades su territorio o si entre ellos ves como si se invaden los territorios, entonces su manera de defender lo que es suyo es muy agresiva. Tiene una parte de sombra, tiene una parte también de luz, esto de defender lo que es suyo, porque pues los padres, las madres monos defienden a sus hijos a morir, o sea, no van a dejar que un hijo se muera, no van a dejar que a un hijo le pase algo, ¿no? Eh, Pueden ser un poco sobreprotectores, pero son grandes defensores de lo que es suyo, de su familia, de su entorno y de toda su comunidad también y de su territorio, de su casa, de su hábitat. Ves en India, ¿no? Que son tan sagrados los monos. En México eran muy sagrados también. El mono es un animal de poder que pertenece tanto a México como a la India por igual, y eran altamente sagrados. No se mataban a los monos, se les consideraba siempre un buen guardián y podían llamar en la guerra, por ejemplo, se puede llamar la fuerza de los monos como con sus aullidos, ¿no? Es Son fuertísimo el grandes, aullido de un mono. fuertísimo, Ujú. fuertísimo. Ujú, Y fíjate, en China está el símbolo del rey mono. Es un personaje ujú, famoso, ¿no? ujú, Que también es un símbolo de buen trabajo, de valentía, de muchos valores positivos, ¿no? Y es parte del ujú, zodíaco, ¿no? También ujú, chino. En la India el dios Hanuman, ¿no? Que ujú, es, ¿no? Se asocia al mono, es un protector que encarna mucha fuerza, elimina la negatividad y también trae mucha bondad, mucha compasión, mucho ujú, amor. ujú. Y acá estaba leyendo también que en la simbología maya el mono era considerado un conversador elocuente, ¿no? Como un gran orador Exacto. capaz de persuadir a todo el mundo con Sí, su sí, gracia. ese es el mono. Es que es muy gracioso, claro. Ese es Y el mono. artista, muy artista también. También son muy creativos los monos. Bueno, qué bonita. O sea que ahora tendremos que ver, Mariana, en algún otro momento, no sé si en este episodio o cuándo, y cómo conectamos con nuestros animales, cómo saber cuál es mi animal de poder, ¿no? Porque a veces puede aparecérsenos en un sueño. O puedes Sí, hacerte, por ejemplo, tu estudio del Tonalpowali y te va a decir tu animal. ajá. Pero ¿qué otras maneras también tenemos para saber qué animales de poder tenemos? Para evocarlos y para Claro. saber cuáles son nuestros animales de poder. Bueno, una es pedir la información a través de los sueños, esta es una, y la otra es en meditación, o sea, pensar, si nosotros ahorita vamos a hablar de los animales de tierra, pero tenemos animales de tierra, animales de viento, animales de fuego y animales de agua, y ver cuál sería nuestro animal de tierra. Hay una manera si no ves nada en tu meditación, hay personas que meditan y no ven nada. Entonces, una manera como muy práctica de poder saber cuál sería tu animal de poder de tierra, que ahorita estamos hablando de estos, es con cuál te identificas. ¿Cuál es el que tú dices, cómo me gusta este animal? Este animal me encanta. Este animal lo veo, me inspira, me gusta ver documentales de ese animal. Si lo veo no sé, en un parque zoológico, si no está en mi entorno inmediato, si lo veo en una pintura, que quiero tener por decirte, quiero tener una pintura de un elefante, quiero tener un cuadro de los elefantes, quiero ver a los elefantes. Pues seguramente ese es tu animal de poder, es uno de ellos. Porque no es que tengamos solo uno,
Los ancestros decían que teníamos 7 animales de poder, 8 animales de poder, según cada cultura, ¿no? Entonces, cuáles eran esos animales de tierra? Y lo que sí podríamos hacer es ir trabajando con los animales de tierra. ¿Cuáles son los animales de tierra para cada quien, para ti? Y entonces verlo en meditación, estar como muy consciente, a ver, pensar, ¿cuáles son esos animales que me llaman, que siempre me han gustado desde que soy un niño, desde que soy pequeña? ¿Cuáles son estos animales que me transmiten un punto de, pues, de inspiración y de identificación? Que tú puedas decir, sí, yo soy así, yo soy como el armadillo, me protejo, me defiendo, no dejo que nadie me toque. Yo soy como el elefante con una gran memoria, lento. Yo soy ¿cómo eres? ¿Cómo eres? O soy muy veloz, o ¿cómo eres, no? Claro, o qué necesitas en este momento. Yo me acuerdo mucho en una meditación justamente que me apareció así un león al lado y dije, Ajá. claro, necesito esta energía ahora. Exacto, exacto, esa es Ujú. la otra. ¿Qué necesito? Pero es que serían 2 cosas, ¿no? Una es, ¿cuál es tu animal de poder o cuáles son tus animales de poder? Que esos podemos ir llegando a ellos en la meditación. Y la otra pregunta es, ¿cuál es el que necesito en este momento? Y entonces invitar a que la fuerza y el poder de ese animal llegue a tu vida para que te acompañe en algo que necesitas transitar. Como tú que viste al león en una meditación y que se apareció solo, ¿no? Claro, sí, A lo mejor no forma parte de tus animales de poder como tal, exacto. pero sí va a formar parte de lo que tú necesitas desarrollar en ese momento de tu vida específicamente. Ujú. Ujú. Padrísimo. Muy bien, seguimos con el segundo animal. ¿Están listos? ¿Preparados? El caballo. Mm. Esa fuerza vital en movimiento, ¿no? ¿Qué podemos observar en los caballos? Son muy sensibles a las emociones del grupo, responden muy rápido al peligro, tienen mucha resistencia, como no, siempre se habla de fuerza caballo, Ujú. y una gran energía colectiva, una estampida de caballos te arrasa, ¿no? Entonces también se los ve como muy impulsivos. Un caballo desbocado es, ¡wow! Es como es un peligro. Ujú. Así que bueno, vamos a entrar a la simbología. ¿Qué significa esto a nivel simbólico? Bueno, el caballo nos está hablando de generar movimientos y de avanzar nuestra vida con velocidad. Ahora, esa velocidad tenemos que aprender a medirla, porque si puede ser una velocidad que nos canse en caso de que queramos realizar algo como muy, muy rápido, o puede ser una velocidad que sea más al trote, que no sea tan rápida, pero que sea continua y que sea segura. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos observar de acuerdo a la manera como nos vamos a desarrollar con una situación particular? El caballo no es ese animal que nos da la transformación. El caballo nos da la situación, una situación que ya fue transformada, una situación que ya inició. Nos da la situación para entonces avanzarla. El caballo es el guardián del avance. También el caballo es el guardián de la integración. El caballo toma conocimiento de varias fuentes para hacerlo suyo. Tiene esta capacidad de decir, esto es lo mejor de este camino, esto es lo mejor de este otro camino, y voy haciendo la integración en el interior para sacar una fórmula personal, vamos a decir. Esto hablando de caminos espirituales, ¿no? El caballo no quiere decir que sea infiel a un camino o que haga una mezcolanza en desorden, que esto sería promiscuidad. No, el caballo tiene una enorme capacidad de discernimiento
para poder tomar lo mejor de ciertos aspectos y llevarlos a su vida. Y desde ahí poder transmitir y decirle a las demás personas como cuál es su propia conclusión acerca de algo. El caballo también, dentro de esta manera de transitar en los caminos espirituales y los caminos de la vida misma, es el guardián de la humildad. ¿Por qué decimos esto? Porque en el cuerpo humano la humildad está en las rodillas. Cuando nosotros nos lastimamos las rodillas o cuando nos empieza a doler una rodilla, es un llamado de atención a algún aspecto en donde estamos siendo muy arrogantes, muy impulsivos, muy creer que lo sabemos todo y que solamente lo que nosotros sabemos es lo importante, lo valioso y todo lo demás lo dejamos de considerar. El caballo nos invita a podernos hincar con humildad, a ponernos de rodillas frente a la vida misma. Y un caballo, cuando se lastima una rodilla, es un caballo que prácticamente tienen que sacrificar. No se recupera nunca. Un caballo que pues tú lo puedes ver, ¿no? Se lastiman una rodilla, sufren muchísimo pues digamos, hay muchas cosas que ya no pueden hacer los caballos, ya no pueden correr, ya no pueden competir, ya no pueden hacer muchas cosas y mucha gente los sacrifica para que no sufran. Entonces, el caballo por eso nos muestra cuál es ese camino de la humildad, cuál es la manera prudente de avanzar. Habrá momentos en que podamos avanzar muy rápido, que sea necesario darle velocidad a los cambios y a los movimientos de la vida, y habrá momentos que no es necesario avanzar con esa velocidad y no podemos ser tan impulsivos, ¿no? Entonces, el caballo nos invita a autorregularnos y a ser muy prudentes y a observar cómo necesito avanzar en estos momentos. ¿Necesito ir despacio, necesito ir al trote o necesito pegar la carrera e ir a toda velocidad? ¿Qué es lo que necesito hacer en este momento de mi vida? ¿De qué manera? ¿De qué manera es el avance? Porque el caballo es la fuerza vital del movimiento en el avance. Además, siempre como siento que el caballo se ha asociado mucho al ser un espíritu libre, ¿no? Y es el animal que es el animal que más movilidad le ha dado al hombre. Antes de que existiera el ferrocarril, los coches, nos trasladábamos gracias a los caballos, Así es. ¿no? Y me encanta cómo está en muchísimas culturas, ¿no? Como el mito, ¿no? Bueno, Pegaso, ¿no? Mm, El caballo alado, los corceles de Apolo, ujú. El el, unicornio, el unicornio, o el caballo que ve. ándale, que también tiene eso de la clarividencia, Sí, sí. también el poder de la clarividencia de De la muchas visión. leyendas. Sí, sí, por supuesto. Y el caballo de la libertad, ¿no? A través La del libertad. del Pegaso, ¿no? El caballo de la libertad. El caballo que Ujú. no es el caballo que el caballo no, por eso hablaba yo hace rato del discernimiento, porque cuando hay discernimiento eres libre. Mm. to Tomas tus acciones con absoluta libertad y el caballo te da la capacidad de poder discernir que sí y que no, qué es apropiado, qué no es apropiado. ¿En dónde está lo que a uno mismo lo esclaviza y cuáles son las prácticas que nos liberan? Porque cuando hablamos de la libertad, creemos que la libertad es no tener disciplina, no tener orden, no tener ningún camino, no tener nada porque soy libre, y eso no es libertad. La libertad al revés, ¿no? La libertad surge del orden, de la disciplina, pero del discernimiento, en Ujú. donde sí, en donde no, con quién sí, con quién no. ¿Cuál es el camino que aporta más evolución y crecimiento a mi vida? ¿Cuál es el camino que no? ¿Cuáles son las personas con las que me puedo unir? ¿Cuáles son las personas con las que no? Entonces, visto desde este lugar, por supuesto que el caballo es el guardián de la libertad, es uno de los guardianes de la libertad, no es el único, hay varios, ¿no? Ujú. Y es muy valiente, ¿no? Como todos los guerreros,
tienen Ujú. un caballo. Tienen un caballo, sí. Sí, Ujú. sí, sí. Y fíjate que, hay quienes piensan que el caballo lo trajeron, yo no sé de dónde salió esta idea de que aquí nunca se habían visto caballos, que en este continente no existían los caballos, pero en América del Norte sí existían los caballos. Los caballos salvajes eran unos caballos más pequeñitos, Mm. pero también los Lakotas, los Sioux, usaban el caballo para transportarse y para como animal de carga. Hay Ujú. animales que creemos que no existían en este continente y sí existían. Entonces, claro, el caballo fundamentalmente pues viene de toda esta región de Arabia y toda esta región que de ahí son oriundos estos caballos grandes con mucha fuerza. Pero sí quiero recordar que aquí en este continente también había el caballo salvaje. Ujú. Y no hay, y bueno, no sé si no hay, más bien es un animal que muestra tanta lealtad y fidelidad y Sí, nobleza, sí, ¿no? ¿Qué sí. nobleza tiene un caballo? Bueno, los caballos son súper inteligentes y son hipersensibles. De ahí también que se les haya asociado con el unicornio, con el Pegaso. El Pegaso no es nada más un símbolo de libertad, es un símbolo de alta espiritualidad. Entonces, fíjate cómo actualmente al caballo se le utiliza como un animal terapéutico. Entonces hay la equinoterapia que ayuda muchísimo para regular el sistema nervioso autónomo, la capacidad de poder estar integrado en uno mismo, y constelaciones familiares también está utilizando a los caballos para constelar a través de los caballos. Esto te habla de que los caballos son animales altamente inteligentes, pero sobre todo tienen una inteligencia sensible muy especial. Y de ahí su simbolismo con el cuerno acá en el tercer ojo y sus Mm, alas. Ujú. claro. Oye, para ahí, ahora se me fue el nombre del padre de la medicina, que no por Ah, nada Quirón, es claro, caballo, es claro, mitad Quirón, caballo, ¿no? Mitad claro, hombre. Quirón, mitad caballo, mitad hombre, que es el gran sanador, ¿no? Ujú. Sí, por supuesto. Exacto. Sí, es hermoso, hermoso el símbolo del caballo. Así es, preciosísimo. Pues vamos al siguiente. El jaguar o Mm, en náhuatl el ocelotl, ¿no? ujú. Es el Sí, que trae el poder de la estrategia, ¿no? Y así si tú es. observas un jaguar, caza en silencio, Ujú, se mueve en la oscuridad, es muy preciso. ujú, No tiene prisa, va lento, pero es preciso. Es solitario y habita muchos elementos, ¿no? Al mismo tiempo. Así que bueno, platícanos de este animal que simbólicamente me parece fascinante. sí, fíjate que estamos acostumbrados a relacionarnos con el jaguar como un animal solitario porque los vemos solos, pero en el fondo el jaguar es un animal comunitario también. Son grandes padres y grandes madres, o sea, los jaguares es un poco como el mono que protegen su comunidad, su entorno, son territoriales y son extraordinarios mamíferos los jaguares. Para nosotros, pues el jaguar era un guardián que era considerado ¿cómo se dice? Un guerrero, ¿no? Era ay Dios mío, se me fue la palabra, algo que se gana. Es como Mm, había dos clases de guerreros en la antigüedad en México. Bueno, había más, pero había dos clases muy especiales que son los guerreros jaguares y los guerreros águilas. Y el guerrero jaguar es considerado un, como un área evolutiva del ser humano, no solamente por su capacidad de guerrear, de pelear. Los jaguares
tienen una cualidad muy especial, los animales jaguares, y esto es lo mismo que adquirían los jaguares guerreros. Por supuesto, son altamente estratégicos, no dan un paso si no lo cuidan, si no lo miden, si no lo estudian. Pero fíjate que su manera de caminar era altamente silenciosa. Un jaguar a toda velocidad parece que vuela, casi no toca el piso. Sus patitas, si tú ves documentales de los jaguares, parece que van volando. Y un guerrero jaguar era exactamente igual. Tenía una capacidad, tenía una gran velocidad y tenía una capacidad de correr y no lo escuchabas. Cuando tú te dabas cuenta, cuando alguien se daba cuenta que un guerrero jaguar lo estaba atacando, es porque ya lo tenías encima de ti. No se escuchan y tienen la capacidad de camuflajearse también. Los jaguares tienen esta capacidad de camuflajearse. También son guardianes de la noche, ¿no? Nos protegen en los sueños. Se decía que la piel de jaguar evocaba el cielo estrellado, entonces es un protector también de nuestro sueño, de nuestro descanso, de nuestra capacidad de regenerar las células. Y el jaguar nos invita a activar en nosotros mismos nuestra capacidad de planeación en todo lo que hacemos. Cuando hablamos de estrategia, no nos referimos solamente a la guerra, también nos estamos refiriendo a nuestra capacidad de planear nuestra vida. Cada vez que vamos a hacer un cambio, cada vez que queremos alcanzar, que tenemos un objetivo, necesitamos tener una planeación. Incluso cuando hacemos viajes, ¿no? No es lo mismo hacer un viaje así como pues a ver qué pasa y a ver a dónde voy, y a ver a dónde me lleva este avión, y a ver qué avión tomo, y a ver qué tren, o a ver qué, sin, que cuando haces un viaje que está perfectamente planeado. Los rituales se planeaban, no era nada más así como pues prende el fuego y a ver qué, no, había toda una planeación en un ritual. Hay una cuidado con la intención. Cuidar la intención de la estrategia forma parte del jaguar también. Entonces se tenía una clara intención con lo que se quería lograr y luego toda una planeación acerca de ello. Y por supuesto, si tú lo ves en la historia de la humanidad, los grandes guerreros, los grandes generales, han sido grandes estrategas. Y estos grandes estrategas, pues, están sostenidos por la energía del jaguar. Me hiciste acordar cuando Anita, campeón, nos platicaba de que hasta se planeaba cuándo se iba a concebir a un niño, ¿no? No era nomás, Ah, ay, pues sí, ahorita un rapidín, ¿no? exacto. No, a ver si ¿No? pega, no, A a ver ver si si pega. pega. ¿No? A ver cuándo Sí, queremos que nazca, ¿ok? Vamos a planear entonces. sí, incluso se podía planear si querías que fuera niña o niño. Wow. Sí, no, aquí no había eso de, pues lo que Dios quiera. Dios quiso niña, Dios quiso niño, eso no existía. Era, queremos tener una niña, queremos que la niña sea una guerrera, que sea una guerrera mariposa. Luego vamos a hablar de las mariposas, pero había un grado dentro de los guerreros en México que eran las guerreras mariposas, ¿no? Entonces las niñas no nada, o guerreras gobernantes también, y recibían esa instrucción. Entonces las niñas y los niños eran planeados, incluido el sexo que querías que tuviera tu hija y tu hijo. Y cuando nacía un niño, se planeaba la boda desde que nacía. No era como vamos a casarlo con la casta a la que se pertenece, como lo hacen en la India todavía. No tenía que ver con eso, se tenía que ver con las cualidades esenciales de cada quien. Entonces, desde que una niña o desde que un niño nacían, las personas encargadas de hacer los estudios del Tonalpohualli estudiaban
cuál era la persona que nacía con las cualidades que eran complementarias para ese ser que acababa de nacer. Entonces, muchas veces ya se sabía que, ay, aquí ya nació una niña que va perfecto con mi niño, qué bueno. Entonces ya lo iban platicando las familias y iban viendo cómo se relacionaban estos dos niños, qué tan complementarios eran y cómo se fusionaban sus cualidades para tener una relación armoniosa a lo largo de su vida y para que tuvieran la fuerza de poder ir juntos sorteando las dificultades de la vida misma, ¿no? Todo se planeaba. Ese es el jaguar. Ese es el jaguar, wow. Ese sí tenemos que invitar al jaguar a nuestra vida. En muchos aspectos. En muchos aspectos, porque fíjate que la planeación del jaguar, y esto es interesante lo que voy a decir, no obedecía solamente a los fines personales de alguien, y lo hablo sobre todo a nivel de gobernantes. No eran los fines personales de una sola persona, qué era lo adecuado de acuerdo a los fines de toda la comunidad, de toda una nación o de todo un país. Y hacia allá era que se movía toda la estrategia. Entonces, cuando tú hablas de la fuerza de un jaguar, estás pensando en ti, en tu capacidad de planeación, pero también estás pensando en toda la comunidad, Mm, porque son guardianes comunitarios, ujú. son protectores de su entorno. Y quizás esta cualidad de ser solitario no significa que sean individualistas, sino que no, porque viste que hay ciertas personas que son yo siempre en lo social y otras que dicen, a mí me gusta mi espacio solitario, ¿no? Como un lobo es más solitario. Ujú. o- Y que y eso al no los mismo tiempo quita. es manada, Son las de dos manada, cosas. por supuesto, sí, así es, Entonces también es una linda cualidad el saber estar solo, o sea, más bien el claro, saber estar contigo. exactamente, sí, sí, Mm. así, vamos a decir que hay ciertos guardianes que nos sanan la codependencia. El El jaguar guardián es uno, el, el jaguar es uno de ellos. de la codependencia. Buenísimo. Muy bien, pues vamos a la siguiente, que es la pantera. Mm. Esa animal maravilloso que nos recuerda la magia, la sombra, ¿no? Lo ¿Vas a hablar de lo misterioso. simbólico de sus Ah, cualidades? sí, ¿no? Ya me adelanté, perdón. ¡Eh! La pantera, pues, 2 puntos, Marian. Porque es que no anoté los temas de su comportamiento, me acabo de dar cuenta. Ah, bueno, no te preocupes, entonces sigue con lo simbólico, vamos bien. Vale, entonces, es un animal que en su lado luminoso, ¿no? Nos conecta con el misterio oculto, Ujú, exacto. con nuestra magia interior. Sí, Y con... sí, es uno de los guardianes mágicos, ¿eh? La pantera. Hay varios guardianes que nos hablan de la magia y Mm, la pantera es uno de ellos. En los animales de tierra, la pantera es uno de los animales que más nos evocan lo que es mágico, el poder de la magia. ujú. Y bueno, sí, es el animal de camuflaje, Ujú. ¿no? Por Por excelencia, sí. excelencia en la noche oscura, te La imaginas nada noche. más viendo los ojos de la pantera, ¿no? Ey, Y todo sí. camuflado en la oscuridad, ¿no? Y Ujú. bueno, también habla del poder de nuestra mente, el poder de nuestra intención. Así es, sí. La pantera son grandes observadores y son grandes observadores de lo que está oculto, de lo que no se ve, de lo que está en la sombra. Entonces, las panteras tienen esta capacidad de poder ver su propia sombra, pero también de conocer la sombra de los demás. Digamos, en el lado luminoso o positivo, la pantera tiene mucha fuerza en su intención. Cuando una de esas personas que lo que piensan lo logran muy rápidamente, ¿no? Que
quieren algo y dicen, yo lo que necesito en estos momentos es X, y rápidamente aparece la respuesta. Esa es una fuerza de la pantera, es como, es tan fuerte la intención de su pensamiento que rápido abre las posibilidades para que eso que se necesita se manifieste de inmediato. Este es un poder que da la pantera. Y hay que tener mucho cuidado con este poder, porque puedes llamar las cosas buenas, pero también puedes llamar las cosas que no son buenas para ti, ¿no? Buenas por poner, no por un juicio de valor, sino que no son adecuadas o que pueden ser destructivas. Entonces, cuando nosotros tenemos una intención, este poder de la intención es llamamos lo que realmente queremos y no llamamos lo que queremos evitar. Ujú. Como, voy a poner un ejemplo bien sonso. Si te vas de viaje y te vas de viaje con muchísimo miedo de que haya un accidente, de que te vayas a voltear en la carretera, de que, pues mejor no te vayas de viaje. Porque si la fuerza de tu pensamiento y de tu intención es así que puede crear las cosas de inmediato, seguramente algo va a pasar en el viaje que tú mismo vas a provocar el accidente. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta fuerza, con esta energía. Queremos atraer cosas de bien, queremos atraer esta capacidad de poder observar lo que viene. Si lo que viene realmente es algo peligroso, pues ni siquiera nos vamos de viaje porque podemos intuir si no es adecuado de tener cierta acción, si puede representar un peligro para nosotros y entonces podemos frenarlo cuando no es adecuado. Pero no dejarnos atrapar por nuestra sombra, por nuestros temores, porque si no, la pantera puede tener la fuerza de manifestar esos miedos, esos mismos miedos en una realidad que no queremos vivir. Y por otra parte, como la pantera tiene mucho poder mental, también puede crear cosas nefastas para las personas con las que está enojada, ¿no? Entonces aquí tienes el poder de la venganza también. Mm. Oye, Mariani, se me viene a la mente también que es un poder tan grande el que te da la pantera y cómo hoy hay muchas personas que le temen a sus Ujú. propios poderes, como quizás hay personas que nacen con un gran don de la percepción o de ver las Exacto. cosas que van a ocurrir y tienen un gran temor a eso y entonces la Ujú. pantera la quieren encerrar adentro de una Sí, jaula. la meten al zoológico. Exacto, De ahí o no te cuántas mueves, personas, ¿no? claro, se quieren adormecer con alcohol, con drogas, con televisión, con cualquier cosa, porque le temen tanto a, a su propia oscuridad. Exactamente, a su propio poder. Ujú. Cuando el poder, digamos, la habilidad está en nosotros mismos para ser utilizada y para ser bien utilizada. Si nosotros tenemos un buen uso de nuestras cualidades y nuestras habilidades a nivel de percepción, pues no hay nada que temer. Cuando nosotros le tenemos miedo a ciertas cosas que surgen de nosotros mismos es porque no sabemos qué hacer con eso, ¿no? Bien, el miedo viene de la ignorancia. Pero si nosotros tenemos el conocimiento y podemos hacer un buen uso de nuestras habilidades, no que nuestro poder nos maneje a nosotros, sino nosotros tener el control sobre nuestro propio poder, pues no hay miedo. El miedo no cabe aquí. Al contrario, es un poder que puedes valorar, que puedes atesorar y que puedes cultivar. Mm. Y oye, y también la pantera es una manera, o sea, como que nos viene a recordar nuestras pasiones, ¿no? A conectar con eso que verdaderamente deseamos. Sí. Sí, y conectar con ello, pues también desde el poder de poderlo manifestar. Está padre. Entonces, este,
son también los que tienen a la pantera cerca son muy intuitivos, ¿no? Muy Ujú. psíquicos. Sí, pueden ser Este, muy, muy pueden serlo. psíquicos. Sí, 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 sí. Y también pueden ser muy enojones, también pueden ser muy resentidos y muy Zarpazos. vengativos. Y muy, Exacto. entonces, cuidado, porque podemos tener las dos cosas. En todos los animales de poder están como la luz y la sombra, ¿no? Ujú. Entonces hay que saber mirar la sombra para poder proyectar mejor la luz y abrazar la luz de las cualidades de los animales que vamos, por lo pronto de los que vamos mencionando ahora. Así es. Muy bien. Y vamos a pasar de los felinos a un animal totalmente distinto, que es el venado, Mm, ¿no? Que es un animal que si lo observas, generalmente está como rápido, se pone extremadamente alerta, ¿no? Huye rapidísimo ante el peligro, pero al mismo tiempo tiene movimientos como muy suaves, muy elegantes y tiene un sistema nervioso muy, muy fino, sí, ¿no? sí, sí, Entonces, sí. platícanos, ¿qué significa a nivel simbólico? En muchísimas regiones de las culturas de Mesoamérica, el venado está asociado al sol. Así como la pantera y el jaguar están asociados a la noche, el venado está asociado al sol. Y para muchas culturas, el venado es el punto de inspiración de la bondad y se asocia directamente con el corazón. Fíjate, la pantera y el jaguar se asocian más a los poderes de la mente. El jaguar, perdón, el venado se asocia con el poder del corazón. Entonces, aquí tenemos las cualidades de la bondad, de la generosidad, de la compasión. Por supuesto, es muy sensible, ¿no? Es la gran sensibilidad y por eso se le asocia con esta respuesta que tiene de su sistema nervioso que es tan sensible y que puede ser muy reactivo. El venado puede reaccionar ante el temor de una manera muy rápida. Si tiene bien afinado el sistema nervioso, entonces su reacción ante el temor es favorable, ¿no? Como cuando los venados huyen de los incendios o cuando pueden huir de los humanos, de los animales depredadores que los quieren cazar. Entonces son muy veloces. Pero si no tienen bien regulado el sistema nervioso, pueden ser torpes, no tan veloces para huir, se pueden quedar paralizados. Y entonces aquí puedes mirar lo que sucede, por ejemplo, en procesos de trauma o de memorias y recuerdos de shock, en donde hace que el trauma te paraliza al sistema nervioso y en lugar de hacerte huir, hace que te quedes parado o así paralizado en medio del miedo, de algo que se tiene que salir corriendo, ¿no? Entonces hay que evocar la fuerza del venado para sanar, para que responda no nada más el sistema nervioso, sino las glándulas suprarrenales y que entonces sí pueda tener estos procesos de huida para salvar su vida. Eh, el venado, por ejemplo, para los huicholes, es el guardián para los coras también. Yo me acuerdo cuando fui a la Sierra Cora que todos valoraban y honraban muchísimo al venado como su animal protector de toda la comunidad. Entonces son culturas solares, son culturas muy generosas, muy territoriales también, pero son muy generosas, son muy compasivas. Y, y el venado está trayendo esta cualidad en nosotros. Es el guerrero por la paz, el guerrero que no sale a la guerra para defender lo que cree que es justo. También la justicia está en el venado. El venado defiende la justicia, pero no con las armas, literalmente, no con ametralladoras y con bombas, no, no así. Es como Gandhi, es como todos estos líderes que hemos tenido.
en la historia de la humanidad y que nos han enseñado que la justicia y la paz se consiguen con la palabra y con el caminar, ¿no? Fíjate cómo ha habido grandes líderes que consiguen grandes cosas a través solamente de caminar, de caminar. Lo hacen con sus pies, con sus huellas, con su legado. Esto es el venado. Qué lindo. También como esa manera en que se pone alerta y actúa rápido, ¿no? Habla como de esa rapidez de ingenio, de esa inteligencia de resolver, Ujú, ¿no? ujú. Sí, 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 sí. Pero fíjate cómo ellos resuelven, es cierto, son muy rápidos mentalmente, pero yo no diría fíjate que aquí, es que esa velocidad de la que tú hablas, la velocidad resolutiva, no viene del cerebro, viene del corazón. Exacto. Como que sí, es la Están intuición. muy conectados al corazón. Ujú. Y el corazón ya sabemos que es mucho más rápido que el cerebro. Entonces, desde el corazón, están tan vinculados al corazón que desde ahí resuelven. Y sus resoluciones son por la vía de la paz. Hay unos videos que he llegado a ver entrevistas en YouTube de ¿cómo se llama? Mohamed Ali, que fue boxeador, que de veras los recomiendo muchísimo. Son extraordinarios para poder captar. Ese hombre que fue boxeador tenía a un venado en el corazón y habla desde el poder de ser venado. Mahatma Gandhi es otro líder maravilloso que podemos escuchar con su voz, con todo lo que él dijo. Tenemos muchos líderes, ¿no? A nivel planetario que nos han dejado grandes enseñanzas. Ahorita quiero pensar en, en estos otros líderes. Mandela también. Mandela, exactamente. Sí, con mucha compasión, ¿no? Mucha compasión. Martin Luther King, Ujú. Teresa de Calcuta, Rigoberta Menchú, el Dalai Lama. Tenemos muchos líderes maravillosos que han sido, que son estas personas que tienen una enorme fuerza, enorme resistencia, una gran capacidad de resiliencia y su palabra es la de un guerrero amoroso que abre los caminos de la paz, el venado. Qué belleza. Oye, Marian, ¿qué hacemos? Porque nos quedan un montón de animales y ya Y estamos. ya se nos acabó el tiempo. Y ya se nos acabó el tiempo. ¿Los vamos a dejar picando? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, mira, podemos hablar pues es que no nos faltan tantos de los que habíamos considerado. Tres nos Eh, faltan. Nos faltan tres. Vamos a hablar de ellos y que nos escuchen en 2 episodios. O aquí lo paramos y hacemos una segunda parte de los animales de tierra. Ujú. Y podemos incluir animales que no habíamos considerado para este episodio, como al perro, Claro. al gato, Ujú. que son guardianes de tierra también. Ay, sí. Entonces, bueno, ¿qué te Bueno, parece que lo uno dejamos más. aquí? Uno más, el elefante. ¿Cómo ves? Es que es tan Ok, lindo el elefante. Y ya, con ese eh, cerramos. con ese cerramos y hacemos una segunda parte de animales de tierra. Dale, dale, dale. Entonces, el elefante, ¿no? La frase que más escuchamos es que tiene memoria de Mm, elefante, ¿verdad? Recuerda rutas, recuerda eventos, tiene lazos familiares profundos, ¿no? Cómo van caminando y agarran al bebé elefante de la cola y lo hacen cruzar el río y los duelos que hacen comunitarios además y cómo protegen a su grupo, ¿no? Es un animal ujú, que es hermoso de observar. Y la pisada del elefante, de mano, como ¡fum! ujú. Nadie hace retumbar la tierra como un elefante. Así es, A ver, así es. platícanos. Bueno, ahorita que estamos hablando de animales de poder, nada más te quiero compartir rapidísimo que a través de mi ventana en estos momentos estoy viendo a las abejas. Ay,
Qué lindo. A las abejas, cómo llegan a las flores, a todas las flores que están aquí, ya ahora en la primavera están floreando todo lo que tengo sembrado y llegan las abejitas, que es un animal de poder del que vamos a hablar cuando hablemos de los animales de aire. Pero el elefante tiene que ver con la inteligencia. No es una inteligencia veloz como la del venado que estábamos hablando hace un momento, no es una inteligencia estratégica como como la del jaguar, tampoco es una inteligencia poderosa como y mágica como la de la pantera. El elefante tiene una inteligencia que obedece a la sabiduría, porque es el que sabe no por conocimientos, no por lo mucho que ha leído, no por lo mucho que ha estudiado, el elefante es el que sabe por la experiencia. Por supuesto, es un guardián que tiene que ver con la longevidad también, ¿no? Los elefantes pueden vivir muchos, muchos años y nos invita a cuidar nuestra vida para tener una vida longeva, pero nos invita a cultivar la sabiduría interna, nuestra propia experiencia. El elefante integra lo que sabe, lo que ha conocido del mundo, puede integrar lo que ha leído, puede integrar los libros de la sabiduría ancestral, todo el conocimiento ancestral, están relacionados con las bibliotecas del mundo. Es uno de los guardianes, no es el único, la ballena es el otro, después vamos a hablar de la ballena, pero el elefante es este guardián de tierra que trae la biblioteca del planeta, la historia de la humanidad, la experiencia humana. Entonces habla de la sabiduría, está también vinculado con el ritmo lento, poderoso. En el elefante tienes al poder como una lentitud. A veces pensamos que los movimientos poderosos son los movimientos más rápidos y más fuertes, y se nos olvida que el verdadero poder está en la lentitud. Entonces, el elefante nos invita a ser muy lentos. El otro guardián que habla del poder de la lentitud es el jaguar. El jaguar puede ser muy, muy lento también. Y el otro es el elefante. El elefante, por supuesto, nos da el poder de ser comunitarios, de sabernos enlazar con nuestras comunidades y con nuestras familias. Es el que crea vínculos profundos entre unos y otros, incluso con quienes no son de su propia sangre. ¿Ves cómo hay personas, por ejemplo, que, no sé, pienso en estas nuevas familias en donde ahora tienes tus hijos y luego, y ya no estás casada con el papá de tus hijos, pero entonces conoces a alguien que tiene hijos de su anterior matrimonio, la capacidad de absorber a los hijos como hijos propios, como si fueran tus hijos adoptivos, aunque no sea a nivel legal o aunque no sean los hijos de sangre, pero esta capacidad de poder incluir a los vínculos como si fueran de tu propia familia y hacerlos parte de tu red íntima familiar, esa sabiduría es una sabiduría que da el elefante. Y fíjate que también está relacionado con la abundancia por sus colmillos, ¿no? Por sus colmillos de marfil. Entonces, pues tener al elefante como guardián nos conecta con la abundancia de la vida entera, no nada más del dinero o de tener cosas, de tener objetos, sino de la abundancia de toda la vida, de saber que pues que no nos va a faltar nada, de que nos podemos apoyar unos a otros, que podemos movernos de un lugar a otros en comunidad. Ahorita que hay grandes migraciones,
Todas las migraciones humanas van protegidas por el espíritu del elefante, que es lo que el elefante hace. El elefante migra y migra en comunidad, no migran solos. Se van cuidando y se van sosteniendo unos a otros. Y por supuesto tiene que ver con la memoria ancestral. Ves que hay cementerios de elefantes, ¿no? Los elefantes nunca mueren solos, esto es muy importante. Mueren en un lugar en donde han muerto los ancestros. Entonces, tiene que ver con todo el conocimiento ancestral, con la integración de la sabiduría que ha habido en la experiencia humana, en las distintas culturas, en las distintas historias. Y el elefante nos dice: recuerda que todos los ciclos se repiten. Todos los ciclos se repiten. Conocer la historia es muy importante para entender la repetición de los ciclos históricos. Ahí podemos ver qué tanto hemos avanzado o no como conciencia planetaria. Si seguimos repitiendo guerras, si seguimos repitiendo, ¿no? Cómo se van repitiendo los ciclos, y ahí podemos ver que hay algunas cosas en donde hemos evolucionado muchísimo como humanidad, y hay otras en donde seguimos haciendo las mismas barbaridades. Y lo podemos ver con el conocimiento histórico. Decir, híjole, seguimos siendo los mismos, ¿no? Los mismos que matan, los mismos que invaden, los mismos que no se miden para, para acabar con los niños que son nuestro futuro. Seguimos siendo los mismos. Entonces, ¿cómo podemos ir observando y qué podemos estudiar acerca de nuestra historia para poder tener una comprensión más profunda? El elefante no enjuicia, el elefante comprende y aprende de la experiencia. Por eso está considerado como uno de los guardianes de la sabiduría. Qué belleza. Se me vienen un montón de cosas cuando te escucho hablar del elefante, ¿no? Como por ejemplo, es un animal tan grandote que impone tanto poder y tiene unos ojos chiquititos y que los ves Ujú, de una ternura, ujú. también de una como inocencia, como el poder no tiene que ser como... hay muchas manifestaciones del poder. Muchas. Y bueno, el elefante no destruye. ¿Te fijas? Él no es depredador, no destruye, no. El elefante integra, Ujú. respeta, vincula, abraza a la comunidad. Y es un Sí, gran símbolo de responsabilidad también, ¿no? Porque cómo cuidan a los niños y también cómo cuidan a los a adultos. los ancianos, a los que ya están por morir. De hecho, los elefantes caminan cuando un elefante ya está listo para morir, todos los elefantes lo acompañan, toda la manada va con los más ancianos y los acompañan hasta los cementerios de elefantes. Y entonces ahí se quedan los más ancianos y luego ya la manada continúa su camino. Sí, es increíble cómo cuidan de todas las etapas de la vida. Qué belleza, mucha lealtad también, Hay ¿no? mucha lealtad, sí, claro que sí. Entonces, el elefante nos invita a cuidarnos, a cuidar a nuestras comunidades, no nada más a nosotros mismos de manera individual, sino cuidar nuestras comunidades y saber vivir en comunidad y rescatar el valor que tiene la comunidad. Ujú. ¿Cuánto nos da la comunidad? ¿Cuánto nos da el amor en comunidad, el cuidado a la comunidad? Cuidar a los niños, cuidar a los ancianos, cuidar a los jóvenes, ¿no? ¿Qué quiere decir eso de saber ser comunitarios? Y Sí. responsabilidad comunitaria, como bien lo dices. Ujú. Y también se me viene mucho esta imagen de la India, ¿no? De Ganesha, que es Mm, esa fuerza que sale de nosotros cuando hay un obstáculo y que te ayuda a remover cualquier obstáculo en tu vida, ¿no? Con mucha determinación. sí. Sí, y Ganesha es uno de los símbolos también, y es así el elefante, pues el elefante no tiene miedo.
Es uno de los, por eso tiene tanta determinación y tanta fuerza, porque el elefante no, ahora sí que no se hace chiquito aunque quiera, ante el miedo. Y es interesante que ahora que traes a Ganesha, porque Ganesha lo pintan siempre a este dios junto a a un ratoncito chiquitito. Y ese ratoncito está simbolizando los miedos de la mente. El ratoncito simboliza a la mente. Entonces, el elefante te dice, si hay algo a lo que le vas a tener miedo, eso está en tu mente. Trabaja tu mente. Porque ¿cómo puede ser que un ratoncito asuste a un elefante? Entonces, ¿cómo puede ser que nos dejemos asustar y que nos dejemos atemorizar por los diálogos interiores, por la mente obsesiva, por los pensamientos obsesivos, por lo que creemos que va a pasar, que todavía no sucede? Todo eso está en la mente. Son todas las telarañas que nos hacemos, es como todos los ratones mentales que no son reales, pero que nos ocasionan mucho miedo. Y entonces, pues cuidado, porque eso va a afectar todas las áreas de nuestra vida y todos nuestros sistemas, ¿no? Entonces, Ganesha nos invita a ver a la mente como un pequeño ratón. Entonces, cuando entramos en estados de meditación y en estados de confianza profunda, con un solo pisotón, ¡pum!, el elefante mata al ratón. Entonces, con una buena acción determinada y estando en centro, esos miedos mentales desaparecen. Qué hermoso. Y se me vino también la historia, ¿no? Hay una historia muy famosa del elefante y el ratón, justamente, pero al revés, donde el elefante perdona la vida del ratón y luego el ratón termina siendo el que lo salva, ¿no? ¿Sí la La conoces? mente, Exacto. la mente, es el mismo símbolo. Perdono la vida, pero entonces actúas a mi favor. Y es la mente. Entonces, claro, la mente ahí te salva, ¿no? Cuando está bien direccionada, pues estamos hablando como de los pensamientos obsesivos que nos destruyen verdaderamente la paz, la vida, la ecuanimidad, la armonía, todo. Ay, qué belleza, Marian. Qué belleza de episodio. Espero que les haya apasionado a todos, que hayan visto qué animal, ¿no? Que quieran indagar ahora sí cuáles son esos animales de tierra que los acompañan o cuáles necesitan invocar en su día a día para resolver algo que les esté moviendo, mostrando la vida hoy. Y si les gustó, compartan, denle me gusta y escríbanos. ¿Qué se les movió? ¿Qué animal quisieran incluir? Vamos a estar armando estos episodios y los podemos armar junto con ustedes y sus sugerencias. Así es. Y también recuerden, mediten, mediten. Pidan que sean revelados sus propios animales de poder. Mediten. O mediten en qué animal necesitan para resolver una situación particular en algo que requieran resolver en ese momento, para que puedan irse a ese poder y que ese poder lo hagan suyo, lo internalicen y lo puedan utilizar a su favor. Muy bien, gracias Marian, gracias, gracias. Gracias, Anita. Muy hermoso episodio. Sí, Así esperamos que es. les haya gustado mucho, que les sea de mucho valor, que nos compartan y nos vemos la próxima semana.